¿La ley? Bueno, la hermana Nancy dice que alguna gente dice que la ley. Pero ¿ustedes qué dicen? ¿El diezmo a qué dispensación pertenece? O sea, comenzó, bueno, hagamos un recuento. ¿Quién fue el primero que diezmó? Abraham. ¿Y Abraham en qué dispensación estaba? En la conciencia. Señora. Sí, porque a veces dicen que el diezmo es de la ley, que ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Hay cosas, hermanos, que vienen desde la primera dispensación, que aún nosotros llevamos esa línea, ese curso de la segunda dispensación, pero hay cosas exclusivas que fueron dadas en determinada dispensación. Lo mismo, hay promesas que fueron exclusivamente para Israel y hay promesas que son exclusivamente para nosotros. Entonces uno tiene que saber cuál promesa echamos mano y cuál no es para nosotros. Toda la Biblia nosotros no la podemos aplicar o encajar a la gracia forzosamente, porque habían algunas doctrinas que eran o algunas situaciones que fueron para determinada dispensación. Entonces iniciamos con la primera dispensación, que se llama la inocencia. Terminado el culto, vamos a llamar a unos 3 hermanos. La hermana María Isabel ya ahí se levantó la mano. Todavía no, hermana María Isabel. Terminada la dispensación, ojalá que nos aprendamos. Hermanos, tener un buen conocimiento de la Biblia dice que el avisado ve el mal, ¿y qué? Se esconde, se aparta, pero el necio pasa y recibe el castigo. Entonces, cuando uno lee, uno dice, oiga, vea, esto es lo que le agrada al Señor, esto no le agrada al Señor. Entonces uno sabe por dónde andar. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿Quién es el autor del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Moisés. Muy bien. A mí me llama la atención que cómo supo Moisés todas las cosas que fueron creadas en el principio, si todavía no había sido creado el hombre. Y Moisés, ¿de qué dispensación pertenece Moisés? De la cuarta, la promesa, porque él nació en la dispensación y ya él participó de la quinta. Él estuvo entre la cuarta y la quinta porque nació bajo la dispensación de la promesa, pero ejerció su vida ya en la dispensación de la ley. ¿Jesucristo en qué dispensación nació? En la ley. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él cumplió toda la ley. Bueno, entonces la Biblia, el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es que la Biblia dice que después cuando Moisés le fue revelado, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son 40 autores que en un trayecto de 1600 años escribió la Biblia, y hay una concordancia literal, doctrinal, desde el primer libro hasta el último, porque estaba siendo inspirada por Dios. Entonces la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? 4 cosas dice ahí. Primero, enseñar, corregir, rearguir y instruir. ¿A quién? Al hombre. ¿Para qué todas estas 4 formaciones? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, que el que conoce todo el panorama de la Biblia
va a ser enseñado, corregido, instruido, formado para vivir una vida agradable delante de Dios. Muchas personas pecan y andan de cualquier manera porque no han querido oír la voz de Dios. No han querido recibir al Señor en su corazón. No lo han querido aceptar. Por eso le habla uno de Dios. No, no me venga a hablar aquí de Dios. No lo han querido y por eso es que andan como andan. Pero los que han estado empapados, leyendo, capacitándose, recibiendo la formación de la Biblia, cada día nos enamoramos más de las cosas de Dios. Cada día queremos estar más cerca de Dios. Cada día queremos recibir más de Dios. Alguien me decía, ¿usted ya fue a culto el domingo? ¿Para qué va el martes? ¿Para qué va el jueves? Hermano, es que no sé, uno quiere cada día llenarse más de las cosas de Dios. Por eso la Biblia en Romanos dice que el que es del Espíritu, piensa en qué, en las cosas del Espíritu, mas el que es de la carne, piensa en las cosas de la carne. Así que la Biblia dice que el Señor revela no solamente el futuro, sino que el Señor revela el pasado. Entonces a Moisés le reveló cómo fueron constituidos los cielos y la tierra. Entonces dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese Génesis 1:1, del versículo 1 al versículo 2 pueden aparecer, ahí donde el hermano John estaba señalando, pueden aparecer muchos años, siglos, lo que usted quiera marcar. La Biblia no nos establece cuánto, desde el primer versículo al segundo, pudo haber transcurrido muchos siglos. Y notemos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más adelante vamos a desglosar como el Señor le fue dando el orden a esa primera creación. En el primer día dice que aparece la luz separada de las tinieblas. Esta luz que aparece aquí no es el mismo sol ni la misma luna que aparece en el día cuarto, sino que aparece la luz. En el segundo día el firmamento, las aguas de arriba divididas de las aguas de abajo. El tercer día la tierra y los mares separados. Ahí ya aparece la hierba verde, los árboles. Y el cuarto día el sol, la luna fueron creados para ser señalados como lumbreras. Hizo también las estrellas, que más adelante le sirvió al hombre para medir los tiempos, para los cultivos, para orientarse en las estrellas. Y el quinto día viene la creación de los reptiles, de ánima viviente, en las aguas, las aves. Y en el sexto día aparece las bestias, serpientes, animales de la tierra y el primer hombre. Allí aparece el primer hombre en el sexto día de la creación. El séptimo día dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Bueno, para nosotros un día consta de ¿cuántas horas? 24 horas. Para el Señor un día, ¿cuántas horas son? Bueno, la Biblia dice que para el Señor un día son como 1000 años, o puede ser que 1000 años como un día. Lo que pasa es que el Señor es eterno, nosotros somos los que tenemos esa medición del tiempo, pero para el Señor un día, entonces aquí puede ser en la cuenta de Dios, o pueden ser días de 24 horas. Bueno, aquí aparece entonces los 7 días de la creación. ¿Podemos avanzar, hermano? La idea es que hoy podamos ver hasta la primera dispensación nomás, porque hay mucho que analizar, mucho que ver aquí. Eso, le puede dar un poquito de zoom, ahí está bien. La creación del hombre, Génesis 1:27 y del 2 al 7. Lo primero que Dios creó cuando formó al hombre, ¿qué fue? O sea, ¿fue la parte espiritual o la parte animal? Incluso Corintios habla acerca de esta parte. Primero, ¿qué fue?
la parte animal. Incluso Corintios, bueno, voy a ver si ubico la cita donde habla el hermano Juan Carlos, está ahí ayudándome a buscar. Y el hermano Mauricio, bueno, tengo ahí un grupo de hermanos que son los colaboradores. Bueno, mientras lo ubican, aquí está. Primera Corintios capítulo 15, el verso 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque se acuerda que el Señor formó al hombre, ¿de qué lo formó? Del polvo de la tierra. Formó al hombre y después dice la Biblia que sopló en él aliento de vida. Y ahí, en ese aliento de vida, fue que el hombre fue ya un alma viviente. Por eso el ser humano se compone de tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Hay quienes andan en solo cuerpo por allí, acerca del espíritu y del alma, andan graves. Pero Dios diseñó al hombre de esta manera y todos tenemos allí un espacio donde debe ser llenado con el Espíritu de Dios. O sea, allí está ese espacio. Hay quienes nunca lo usan ni les gusta escuchar de Dios, pero hay quienes sí, cada día nos llenamos más de la presencia de Dios, más del conocimiento de Dios. Así que el primer hombre allí en Génesis, nos habla la Biblia, que el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice que el Señor plantó allí un huerto en el Edén, donde acondicionó todo fue acondicionado para el hombre. Vea, todo lo que el Señor acondicionó, lo mejor acondicionó. Y cuando ya estuvo allí toda la creación, de último puso su obra maestra allí, su máxima creación, que fue el hombre, lo puso allí en el jardín del Edén. ¿Para qué lo puso allí? Para que viviera, disfrutara. ¿Qué más lo puso a hacer allí el Señor? ¿Cuál fue la primera tarea que el Señor le dio a Adán? ¿Para qué? Para que le colocara la tareita de colocarle el nombre a todos los animales. Dice la Biblia que esos nombres existen hasta hoy. O sea que era una tareita larga. El hombre, allí veía uno de cuello largo y ¿cómo lo va a llamar? Jirafa. Y ahí a ponerle nombre a todos los animales. Bueno, Eva no estaba ahí para que le ayudara, le soplara ahí. Después la Biblia dice que el Señor formó a la mujer. Por eso la Biblia dice que primero fue el hombre y después la mujer. Porque la mujer fue formada del hombre, no el hombre de la mujer. Ya después el hombre sí nace de la mujer, pero en el principio fue primero el hombre y del hombre el Señor tomó una costilla y formó a la mujer. La formó se la dio como ayuda idónea. No sé si todavía sigue ese mismo propósito. Amén. Amén. Es la ayuda idónea del hombre. Bueno, hay algunos que lo dudan, pero así fue el comienzo. Después, el Señor lo dejó allí para que labrara y guardase todo esto de esa creación tan bonita, tan especial, que se llamó el Jardín del Edén, que quiere decir una delicia. Vivir allí era realmente hermoso, muy agradable.
vivir en medio de la naturaleza. Hay personas que les gusta el campo, no les gusta la ciudad, sino les gusta la naturaleza. Imagínense Adán allí con los ríos sin cero contaminación, todo lo mejor. Después el hombre fue que ya fue transformando y destruyendo la creación. Pero en el principio se llamaba una delicia. En hebreo, la palabra jardín del Edén se llama una delicia. Allí pues, fue puesto Adán con Eva. Y dice la Biblia que los puso allí y les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto menos uno. Y ahí aparece en escena ya la serpiente, que la serpiente está, o sea, Satanás se metió en medio de la serpiente allí para, o sea, como envidia de lo que Dios había hecho con el hombre, para hacerlo sacar, hacerlo caer, para tentarlo, porque hay quienes no están contentos con la bendición que uno tiene, sino que siempre vienen poniendo el tropiezo, la cascarita para que caigan. Después de que caen, ahí entonces viene el acusador. Satanás cumple esa función. Él pone la cáscara, uno cae y después lo acusa. Mírelo allí, mírelo donde cayó, mírelo donde está. Pero puso primero la cáscara para caer. Así que la primer cascarita se la puso allí y él empezó, Satanás siendo astuto, dice la Biblia que era el animal más astuto que había de los animales. Bueno, y ustedes se preguntan de dónde salió Satanás ahí, porque la Biblia habla de la creación de los cielos y la tierra, del primer hombre, pero aparece en escena allí Satanás. ¿De dónde salió? Bueno, nadie quiere. Bueno, la Biblia dice que el Señor fue el que creó toda la corte celestial. O sea, Satanás nunca ha creado nada. El único que ha creado todas las cosas se llama nuestro Dios. Él es el que ha cambiado, el que ha hecho, la Biblia dice, los cielos, la tierra, todo cuanto hay fue hecho por Él y para Él. O sea, Satanás no ha creado nada, al contrario, ha venido, dice que la Biblia que ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir la creación de Dios. Ese es el propósito, el plan, ese es el eslogan de él, robar, matar y destruir, que usa diferentes métodos, formas, se diseña diferentes estrategias, pero el fin de Satanás es ese, que ofrece al hombre palabras bonitas, le ofrece dinero, le ofrece muchas cosas agradables a los ojos, pero el fin de Satanás es robar, matar y destruir. Y la Biblia dice que Jesucristo vino para darnos vida y vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Así que el hombre fue puesto allí en el jardín del Edén con Eva, aparece la serpiente, entonces Satanás dice que es creación de Dios. Dios lo creó, estaba puesto en la corte celestial y él pertenecía a qué corte, a qué grado angelical pertenecía Satanás. Era un querubín. Si usted lee en Isaías y en Ezequiel de la historia de Satanás, donde dice que era un querubín, pero lo ubicamos por acá en Isaías. Señor. Salmos, Proverbios, se perdió Isaías, Cantares, Isaías. Vea, Isaías 14, el verso, leamos desde el verso 11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice el verso 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías a tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14.
sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él siempre ha querido imitar al Señor. Por eso es que se habla de Cristo y del anticristo. Por eso es que Satanás pide oración y también hay sacrificios, o sea, como muy paralelos a lo que Dios quiere, a lo que Dios exige. Satanás quiere hacer lo mismo y que le rindan adoración. Dice, seré semejante al Altísimo. Bueno, y ahí pasamos a Ezequiel 28. Isaías, Ezequiel capítulo 28. Vea lo que dice el verso desde el 10. De muerte incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección allí en el cielo, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Imagínense en ese vestidito que tenía. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, dice el Señor, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en qué? En todos tus caminos. ¿Desde dónde hasta cuándo? Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, se llenó, dice la Biblia, se llenó de iniquidad y pecaste, por lo cual el Señor lo echó del monte de Dios y lo arrojó entre las piedras de fuego. Dice, oh querubín protector, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, de lo hermoso que era, de la hermosura y como vestía, dice que se corrompió, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. Yo pues que saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, él estaba ya, fue sacado, y dice la Biblia que él se trajo una de la tercera parte. O sea, él dijo, yo me voy de acá, pero yo me llevo una tercera parte de los ángeles de Dios. O sea, hizo una rebelión y se llevó una tercera parte. O sea, que en el cielo quedaron ¿cuántas partes? Si se trajo una tercera parte, quedaron dos de las tres partes allí en el cielo. O sea, que son más los buenos que los malos. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice, o cuando alguien dice que un demonio vino y me atacó, hermano, tenemos dos ángeles que nos están custodiando, porque por cada demonio hay dos ángeles, gloria al Señor Jesús. O sea, que somos mayoría, ¿no? Amén. Amén, gloria al Señor. Dentro de las cortes celestiales, la Biblia en Efesios habla que hay también, así como el Señor creó los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, que es la corte celestial de Dios, también Satanás armó podemos decir su, su ejército, y vea lo que dice allí en Efesios capítulo 6, verso, no, el 6 no, así. Acerca de la armadura de Dios. Ah, sí, señor. Sí,
Vea lo que dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo ha venido atacando desde el primer hombre hasta el último. O sea, usted no diga de pronto es que a mí me la tiene velada o es que a mí es el que... No, a todos. Mano, eso de ahí dice contra las acechanzas del diablo. Oiga, y el diablo es uno solo. O sea, el diablo únicamente puede estar en un solo lugar a la vez. O sea, a veces uno dice que es que el diablo me atacó, es que el diablo... No, el diablo son unos diablillos ahí que andan, pero realmente el diablo puede estar o sea, en un lugar a determinada hora en ese sitio. Porque el único que tiene potestad de estar en todo lugar se llama nuestro Dios, se llama Jesucristo. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si son 1000, 2000, si somos millones, ahí está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que Satanás también entonces dice que tiene su jerarquía, esos frentes organizativos, sus niveles espirituales. Entonces el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que ya nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? Celestes. Vea, porque Satanás fue creado y puesto en el cielo. Después fue arrojado de allí. Y en este momento está en los cielos. Por eso usted lee allí en Efesios, dice que el príncipe de este siglo que opera en los aires. Desde ahí está operando Satanás. Y Satanás después vamos a ver en la última dispensación que va a gobernar en la tierra. Él va a tener un gobierno aquí durante un periodo que se va a llamar la Gran Tribulación y después va a ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. O sea que él inició en el cielo, viene está en los aires, después va a gobernar en la tierra y después va cada vez más para abajo. Y nosotros al contrario, cada vez vamos subiendo más, hasta cuando un día estemos allí en la eternidad con nuestro Dios, aleluya. Esa es la vida de nosotros, subiendo, dice un coro, no bajando. Mientras Satanás va para abajo, nosotros vamos subiendo. Cuando Satanás le recuerde a usted su pasado, pero usted qué me dice, ¿por qué está predicando allí? Si usted hacía esto, si usted hacía aquello, si Satanás le recuerda su pasado, ¿usted qué hace? Recuérdele el futuro. Dígale, usted va para allá, y lo verá. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ahí están las 4 jerarquías que también diseñó Satanás para gobernar en las huestes celestes. Bueno, aquí viene la creación del hombre, Adán y Eva. Bueno, hay un versículo que es de controversia, que es Génesis 1:26, que dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces los trinitarios dicen, ¿sí ve? Ahí están la Trinidad, desde ahí estaba, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero lea el versículo que continúa, el verso 27, vea, el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, y creó, no dice y crearon, porque la Biblia en Isaías, cuando está hablando de la creación de los cielos y la tierra, dice que Él solo hizo los cielos y la tierra. Él no le pidió ayuda, no le pidió consejo a nadie, sino que Él solo hizo. A ver si encuentro ese versículo, está en Isaías.
Bueno, los que tenía aquí como ayudantes no me han aportado mucho, la verdad. Bueno, el hermano Carlitos sí me aportó ahí ya uno. Pero aquí en Isaías dice que, a ver si lo ubico. No, se me extravió ya es. Señora, listo. Bueno, me están ayudando más de ese lado. 40, 14. Ah, ve ahí sí. Y estaba aquí, pero no lo tenía subrayado. Hablando acerca del incomparable Dios de Israel, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Vea, sí, hizo el hueco, midió, imagínense, el agua que hay en los océanos, el Señor la midió, dice que, y con su mano, y los cielos con su palmo. Ahí más adelante dice que él midió, imagínense, el cielo contando 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Dice que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? No, pero ahí hay un versículo que más adelante que dice que él solo hizo los cielos y la tierra. Bueno, se lo quedo viendo. Bueno, Señor, 44, 24 ahí mismo. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo en compañía los cielos, ¿no? Que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. O sea, él no necesitó ayuda de nadie, sino que él solo hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Bueno, ahí en ese versículo que leímos en Génesis 1:26 hay algunas hipótesis o que dicen que él estaba hablando con los ángeles, que es como cuando un pintor dice, coge su lienzo y coge sus pinturas, su pincel y dice, vamos a hacer un paisaje. Y empieza a hacer el paisaje, pero realmente el que lo está haciendo es él solo. Los otros son espectadores de la creación de Dios. También hay otra doctrina que dice que el Señor aún está formando al hombre y con el ministerio que Él ha llamado a los pastores, está haciendo nuevamente al hombre a su imagen y semejanza. O sea, hay esos postulados y esos principios, pero la Biblia queda como muy abierto ahí. O sea, yo no me inclino por ninguno de los, sino yo dejo como abierto. O sea, usted puede leer y puede interpretar. Más adelante también habla que descendamos y confundamos. Los trinitarios se pegan de ese versículo, hagamos, descendamos y confundamos. Después con tiempo, cuando hablemos acerca de la unicidad de Dios, podemos darle claridad como a estos pasajes para no detenernos ahí. Bueno, entonces ya viene la parte de la tentación y ahí es donde vamos a detenernos un poquito en Génesis capítulo 3. El versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y vea que eso no fue lo que el Señor le había dicho, ¿no es cierto? Porque el Señor le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer menos de uno, pero la serpiente siempre anda como cambiando la versión, como disfrazando la verdad. Y lo más parecido a la verdad, ¿qué es? La mentira. Es lo más parecido que hay a la verdad, es la mentira. Si no, usted coja un billete falso y usted dice, pero ¿cuál es el falso? Y empieza a mirarlos porque la mentira o lo falso trata de aparecerse a lo verdadero. Por eso cuando alguien dice una mentira, oiga, es tan convincente que arma argumentos para que todo le salga como bien.
Entonces Satanás dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí le dijo verdad. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Yo no sé si le dijo que lo tocara. Él le dijo que no comiera, pero aquí dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo, tranquila, puede comer de eso es mentiras. Usted no muere, sino que sabe Dios que el día, vea, ahí viene el argumento de la serpiente que le dijo, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oye, ahí es una pregunta que aún el Señor nos hace, ¿dónde estás tú? A pesar de que el Señor nos ha dado tantas cosas, tantas bendiciones, tantas promesas, nos pregunta hoy, ¿dónde estás tú? Y ahí, dice la Biblia, que ahí fueron expulsados, fueron echados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El Señor les había dicho que el día que Él comieran ciertamente morirían. El hombre había sido creado con buenos propósitos para vivir eternamente espiritualmente, pero al venir el pecado, el hombre perdió la comunión con Dios, esa comunión, esa relación que tenían con el Señor constante, permanente, se perdió esa comunión a causa del pecado. Y ahí es donde viene la caída del hombre. Y en la parte de abajo dice, el pecado rompe la comunión con Dios. Ahí termina la dispensación de la inocencia. La primera dispensación termina en la caída del hombre. Inició con la creación del hombre, con el jardín del Edén, y termina en la caída a causa del pecado. Y bueno, ya faltan 5, yo creo que hasta ahí vamos a dejar. Ahora sí vamos a preguntar las 7 dispensaciones. ¿Quién quiere decirlas? A ver, la primera es inocencia, ahí la que vimos, el hombre fue creado en ese estado de inocencia. Después viene la conciencia, cuando ya es consciente de lo que hizo, cuando el hombre peca y dice, ¿qué fue lo que hice? Uy, Dios mío, perdóneme. Y empieza uno a lamentarse, ¿por qué perdí la bendición de Dios por un plato de lentejas? Tenía hambre y me ofrecieron. Vea cómo Jacob perdió la bendición por un momento de hambre y después se lamentó y le dijo al padre, dame nuevamente la bendición. No, era una sola la bendición y ya se la había dado. La conciencia, después en la próxima que tengamos oportunidad, vamos a ver dónde inicia, dónde termina. Después viene gobierno humano. Si quiere puede adelantar un poquito, hermano John. Conciencia, bueno, no, adelantarlo, él lo retrocedió. Gobierno humano, después van ustedes a estar muy pendientes, viene Noé con los hijos Sem, Cam y Jafet. Después viene la promesa con Abraham, ahí viene la promesa. Después viene la ley que inicia con Moisés, con toda la ley que el Señor dio, las leyes, mandamientos allí téngalo un momentico ahí, hermano, allí en el monte Sinaí. De ahí entra en escena Josué, que fue el que llevó al pueblo a la tierra de Canaán. Vienen los jueces y viene el reinado de gloria o de oro del pueblo de Israel, que fue 120 años. 40 años gobernó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón.
Por eso todos los israelitas añoran esos años de gloria cuando vivieron y sobre todo el reinado de David. Ellos siempre viven lamentándose y deseándose porque realmente fue un estado espiritual muy alto, porque es que David llevó al pueblo en alabanza, en adoración, un acercamiento del pueblo con Dios, fue un grado espiritual que llegó a estar el pueblo de Israel. Después ya viene Salomón. Después de Salomón vino la división del reino. Los que han estudiado allí saben que el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Pueden continuar, hermanos, viene allí. La Biblia, puede tener un momentico, habla acerca de los reyes del norte y los reyes del sur. Y en esta parte de aquí dice los reyes de Israel y paralelo a los reyes estaban los profetas. Entonces, los reyes tenían la parte como la parte civil, la parte gubernamental, pero los profetas eran los que traían el mensaje, las profecías de parte de Dios, era como los sacerdotes que estaban ahí en cada reinado. Lo mismo tanto en el reinado del norte como en el reinado del sur. En el reinado del norte se fueron 10 tribus y en el reinado del sur se fueron 2 tribus. El uno tenía la capital que era, reinado del norte, la capital era, ¿quién recuerda? Hermano, ¿me ayuda? No, era, ¿se acuerda que el Señor le dijo a la mujer samaritana que ustedes dicen que se debe adorar en este monte? Ah, pues Samaria, la mujer, que era en ese monte donde se debía adorar y los otros que no, que era en este monte. Y el Señor le dijo, ni en ese monte ni aquí, sino a Dios se debe adorar es en espíritu y en verdad, porque ellos tenían su sede allí. Aquí dice, vea, las 2 tribus, capital Jerusalén. ¿Puede avanzar un poquito más, hermano? Después viene la destrucción del templo el que había construido Salomón. Viene la destrucción de ese puente, de ese templo. El templo fue destruido 3 veces. Después en alguna oportunidad podemos ver cada uno de los templos, cómo fue construido, cómo fue derrumbado. Un profeta de Dios animó al pueblo para volver a edificar lo que había quedado. Después avancemos otro poquito. Uy, mucho. Nos retrocedalo un poquito, ¿no? Aquí les estoy dando un panorama para que después ustedes más o menos queden ubicados y vengan la próxima vez, de pronto quedan animados a saber el resto del panorama bíblico. Puede avanzar un poquito, hermano. Aquí vienen los 70 años de cautiverio, donde estuvo Daniel, que estuvo cautivo en Babilonia. Entonces a Daniel lo vamos a ubicar allí, en ese cautiverio, porque a veces uno no sabe en todo ese panorama de la historia dónde queda el personaje, pero a Daniel lo ubicamos allí en Babilonia, 70 años de cautividad. Después viene el decreto de Ciro. Allí en Daniel el Señor le reveló las profecías de las 70 semanas de Daniel, que es muy bonito ese cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, que tiene que ver con las dispensaciones. Después el hermano me lo está ubicando, yo quedé perdido ahí. Listo, viene ya Nehemías, Esdras, Zorobabel, y vienen los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y viene un periodo de 400 años, puede avanzar un poquito, hermanos. Oiga, un periodo de 400 años de oscuridad, donde no había profeta de Dios. Imagínese usted sin venir a culto 400 años. Bueno, nosotros no vinimos a culto el domingo pasado porque estaba la convención y ya extrañaba uno los hermanos, pero ellos duraron 400 años entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que se llama la época de oscuridad, donde no venía palabra de Dios, no había profeta, no había el lugar de los sacrificios, estaba abandonado hasta que aparece en el desierto Juan el Bautista. Allí, por eso es que dice que en ese desierto apareció esa voz anunciando,
diciendo que el que viene tras de mí es más poderoso, anunciando, abriéndole el camino para que viniera el Señor Jesucristo. Allí entonces ya viene el nacimiento de Jesucristo en la dispensación de la ley, por eso todavía está, ahí viene la línea genealógica de Jesucristo, de la descendencia de David, es esa línea roja que viene allí. Aquí está el ministerio del Señor Jesucristo hasta la cruz del Calvario. Puede avanzar un poquito, hermanos, puede avanzar otro poquito, hasta la cruz del Calvario, ahí termina la dispensación de la ley. El Señor Jesucristo, cuando dijo consumado es, cumplió toda la ley. Ningún hombre había podido cumplir la ley. Jesucristo cumplió toda la ley y ya en la resurrección y ya en el día de Pentecostés se abrió la dispensación de la gracia para que hoy nosotros tengamos esa bendición de tener el Evangelio en nuestra vida. Puede avanzar otro poquito, hermanos, vemos hasta el fin ahí de una manera muy rápida. Retroceda un poquito, hermano. Listo, aquí está el Pentecostés, la iglesia primitiva. Aquí viene Constantino, que unió a la iglesia con el Estado. Constantino era un emperador romano y unió la iglesia con el Estado. Y que eso todavía forma eso la iglesia católica. De ahí en el concilio de Nicea, en el año 325, fue donde por primera vez se instituyó la Trinidad. Antes no se había hablado de Trinidad, hasta en el concilio de Nicea fue donde se promulgó la doctrina de la Trinidad. Después viene la Edad Media, después viene la Reforma con Martín Lutero en el año 1500, después viene un periodo de evangelismo mundial, después aquí es donde nosotros estamos ubicados, en la dispensación de la gracia, pero ya estamos aquí. El próximo evento a suceder es el levantamiento de la iglesia, es lo próximo. Por eso nosotros estamos esperando, añorando, deseando. Y la Biblia dice que el Señor viene ¿por quiénes? Por los que aman su venida. Por eso hay que amar la venida del Señor. Ahí viene y todavía continúa, ahí termina la dispensación de la gracia. Y puede avanzar rápidamente, hermano, porque ya son las 8. Y empieza, pues, más, hermano. Y viene un periodo, ya, aquí terminó la dispensación de la gracia, que la gracia es por creer. Esta dispensación no era por obras de justicia, sino ahora es por creer. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora ya viene aquí, cuando el Señor levanta su iglesia, lo primero que va a suceder allí en el cielo es el tribunal de Cristo, lo que estuvo predicando el hermano Pedrito hace 15 días en el culto de jóvenes. Los que no vinieron se lo perdieron. Después vienen las bodas del Cordero y mientras nosotros estamos allá en ese evento tan maravilloso, aquí en la tierra van a estar en la gran tribulación, que va a ser un periodo de 7 años, que el primer 3 años y medio va a haber paz, seguridad. Satanás se irá a sentar, irá a tomar posesión, se irá a construir el templo de Salomón allí en Israel. Se dice que ya está diseñado, prefabricado y ya lo tienen listo, hasta la vaca, todo listo para los sacrificios, y lo irán a construir en un tiempo récord. Después de los 3 años y medio viene lo de la gran tribulación, la batalla de Armagedón, y después, ahí sí es la segunda venida de Cristo con poder y con gloria. Hay muchos hermanos que confunden la venida del Señor con la segunda venida. Esta es realmente la segunda venida de Cristo a la tierra, porque cuando el Señor venga por su iglesia dice que en las nubes vendrá. Nosotros iremos al encuentro con Él, según lo que dice Tesalonicenses 4, que con voz de mando, trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos seremos resucitados, transformados y nos uniremos con ellos en las nubes. Pero cuando el Señor ya venga, esa es la segunda venida del Señor. Ya viene con la iglesia a gobernar la iglesia. Se sentará, después usted ubicará ahí en Zacarías 14, en el Monte de los Olivos. Después viene un juicio a las naciones vivientes. Cuando el Señor venga, va a juzgar a todos los que han quedado acá. Puede continuar un poquito, hermano. Y después viene el reinado milenial de Cristo.
ahí es donde iremos a gobernar con el Señor por un periodo de 1000 años. Y mientras está ese gobierno del Señor, Satanás será atado y echado en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, y puede avanzar un poquito. Después de los 1000 años, Satanás es suelto nuevamente y viene con los ejércitos de Gog y Magog y la última de las batallas. Y ahí ya él es definitivamente lanzado al fuego al lago de fuego y azufre. Y aquí ya es donde viene el juicio final, donde serán abiertos los libros, serán juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación. Pero nosotros ya no estaremos ahí, porque nosotros aspiramos a irnos con el Señor. ¿Cuántos desean irse con el Señor? Amén, gloria al Señor. Por eso nos preparamos, por eso nos purificamos, por eso nos santificamos, por eso venimos a este lugar, porque el que es santo, santifíquese todavía, dice la Biblia. Por eso estamos en esa preparación todos los días, amando la venida del Señor, buscando, evangelizando, anunciando las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Nos estamos preparando para ese día majestuoso, que será el gran día de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a estar de pies, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Así que la próxima martes vamos a continuar con la segunda dispensación, que se llama la conciencia. Bien, lo tengo acompañado a nuestro hermano Carlitos para que él sea orando y dándole gracias a Dios.